Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, estamos aquí para hacer el nuevo devocional, el devocional del día de hoy. Y bueno, el día de hoy corresponde la lectura de el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y capítulo 12. Y bueno, es acerca de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver qué es lo que trae el Señor para nosotros esta tarde en su palabra. El día de hoy me voy a centrar en en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 14. Es en donde yo me voy a centrar para el devocional del día de hoy. Pero el deber es leer capítulo 11 y capítulo 12. ¿Ok? Entonces el devocional será capítulo 12, versículos del 1 al 14. Y lo voy a leer. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Wow. Realmente en esa parte de la escritura eh, me encanta cómo estos personajes, los fariseos, respondieron al Señor Jesucristo conforme a la ley, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta algo, lo que el día de reposo, lo que Dios había establecido, era algo muy diferente a lo que los escribas y fariseos llevaban. Por ejemplo, si el día de hoy, bueno, yo ahorita en la cámara me estoy viendo, así como ustedes se ven en un espejo y se llegaran a ver una cana y ¡pac! Se arrancan esa cana, uy, la enseñanza fariseica era, has trabajado. O por ejemplo, si llegabas inclusive a, no sé, las mujeres contemporáneas y se maquillaban, están trabajando. Es decir, la enseñanza escriba fariseica era no hacer nada, no hacer nada. Y eso pues llevaba a algo a lo cual Jesucristo anuncia, y es que ellos por la observancia de la ley han anulado la misericordia. Y eso es algo muy importante aún para nosotros, el cual es de que el profesar una religión o el llevar acciones de por medio no nos debe de hacer negar la misericordia o vivir sin misericordia. Sin lugar a dudas, los fariseos hacían sacrificios, muchos sacrificios. Imagínense el primer sacrificio es al respecto de cómo ellos veían, ¿no? Veían a los demás. Eh, También pues cómo no hacer nada, absolutamente nada, pues también a final de cuentas era un sacrificio de hombres y en ello pues se les olvidaba que también parte de los sacrificios se necesitaba la misericordia. Los sacrificios no anulan a la misericordia. Así como tú y yo podemos ir a la iglesia cada 8 días, pero podemos no estar viviendo una vida de misericordia entre semana. Podemos estar rigiéndonos en que solamente los domingos en el templo, por ejemplo, en el templo oramos, en el templo leemos la Biblia, en el templo nos acercamos a Dios, tenemos comunión con los hermanos y entre semana, ¡pum!, nos olvidamos de todo, nos olvidamos de la oración, se nos puede olvidar el leer la Biblia, pero también se nos olvida la misericordia. Por ejemplo, el domingo puedo yo preguntarle a un hermano, ¿cómo estás? Y él me puede haber contado muchas cosas acerca de su vida y yo preocuparme en el momento y en la semana me desaparezco o me hago el desentendido. Sería vivir una vida sin misericordia. Y algo en lo cual Jesús está enseñando a este grupo religioso es que han hecho sacrificios, pero no están viviendo la misericordia. Y Jesús les responde exactamente con la respuesta que tiene el profeta Oseas, ¿no? O sea, él también le responde conforme a sus enseñanzas, ¿no?
Ellos respondieron conforme al Pentateuco, Jesús responde conforme a los profetas. Entonces vemos también que, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué Jesús habló? O sea, ¿por qué hicieron mal los discípulos? ¿Lo que ocurrió? Bueno, era la superobservancia de la ley, lo que Jesús condenó en este pasaje. Pero también vemos algo bien lindo acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que une a que los, qué es lo que une a que los discípulos comieron de estas espigas? ¿Qué es lo que une que que por ejemplo, David y y los que estaban con él, comieron en la casa, en el templo, comieron los panes de la proposición y no les era lícito? ¿Qué es lo que une a estos dos personajes? El mismo pasaje nos lo responde. Los discípulos tuvieron hambre. Y en el versículo 4, los que está David, del versículo 3, perdón, y los que en él estaban tuvieron hambre. Es decir, Dios no es un Dios que no le interese. Dios no es un Dios que no le interesen las necesidades humanas. Si nosotros atendemos a las necesidades humanas de nuestros hermanos, estamos practicando la misericordia. Vemos que Dios no es un Dios el cual a Él le importa la observancia de lo que nosotros tengamos, sino para Él también es importante la práctica de la misericordia, porque Él también es misericordioso. Si estos personajes comieron de los panes de la proposición y no sufrieron una condenación, fue por la misericordia de Dios, porque entendió la necesidad de hambre que ellos tenían. Y sobre si ellos verdaderamente trabajaron y arrancaron y comieron, porque también tenían hambre y Jesús mismo ahí, Dios hecho carne. Es desde Jesús, ahí vemos la misericordia de Dios. Nosotros indignos de acercarnos a Él, Él se acercó a nosotros. Y vemos ahí en el pasaje cómo sus discípulos tuvieron hambre y comieron la misericordia de Dios aún en el día de reposo. Pero versículos anteriores, Jesús dice que Él es su reposo. O sea, Jesús ya estaba en el versículo, es más, te voy a leer el versículo en el cual dice, el versículo Este, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Wow. Entonces, fíjese, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vemos que en aquel tiempo, es decir, casi al mismo tiempo en el que Jesús habla acerca de que Él es el descanso, es decir, el sabbat, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba reenseñando a la gente. Jesús hizo tres partes bien importantes aquí, pero para mencionar el ministerio integral de Jesús, quiero mencionar del versículo 9 al 14. Ya vimos que Jesús tenía una preocupación por las necesidades de los hombres, las necesidades humanas. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí, es decir, fue a la sinagoga de los fariseos que le acusaron. Y aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Wow. Vemos aquí otra vez la trampa o la tentación de los fariseos hacia nuestro Señor, que le dijeron que si era lícito sanar el día de reposo. Ellos veían lícito, pues, era trabajar. Ellos esperarían que si Jesús dijera sí, pues prenderlo, porque había dicho que se debía trabajar en el día de reposo. Pero Jesús contesta, tiene una respuesta muy sabia, es decir, si ves a alguien con un mal, ¿por qué no hacemos un bien sin importar el día? Y aquí, hermanos, es lo que quiero encauzar con cada uno de ustedes.
me interesa en gran manera, o el interés de nosotros, hermanos, en gran manera, es hacer el bien a las personas sin importar el día. No solamente preocuparme por mi hermano el día domingo, preocuparme por ellos. No solamente orar por mi hermano en necesidad el día miércoles, orar por ellos todos los días. Mostrar una preocupación sin importar el día. Y aquí hay algo bien interesante. Si preocupamos nuestro bienestar, ¿por qué no preocuparnos por el bienestar del otro? Jesús dice que si ellos tienen una oveja y si su oveja se cae en la lucha, es decir, si ustedes tienen una propiedad que es una oveja, si tú tienes una propiedad o una oveja y esta cae en un hoyo en el día de reposo, Jesús dice, sin importar el día de reposo, agarramos y la levantamos. Y eso sí no lo ven. Tal vez estaba enjuiciando una labor de los fariseos. Tal vez ellos lo hacían y por eso Jesús responde con esa alegoría. Entonces, si buscas el bien, porque al final de cuentas, si la oveja se muere, es pérdida para ti. Entonces, si buscas tu bienestar en el día de reposo, ¿por qué no es bueno buscar el bienestar del otro? Tus hermanos, aquí creo que es muy, el pasaje nos está llevando a preocuparnos por los demás. Y aquí quiero enseñarte acerca de cómo es el ministerio integral de Jesús y lo pudimos ver bien en estos pasajes. Primero, es que Jesús, la parte primera del ministerio de Jesús fue que el Señor Jesús primero proclamó el reino de Dios. Y lo vemos en el versículo 5. No habéis leído, perdón, en el versículo 6, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es decir, él estaba proclamando su ministerio. Es a lo que nosotros hacemos en las actividades evangelísticas. Cuando predicamos el evangelio, predicamos el reino de Dios. Enseñamos que el reino de Dios es cercano. Esa como primera instancia. La segunda instancia que podemos encontrar en el ministerio de Jesús es que Jesús reenseñaba a los que decidían confiar, reenseñó a su pueblo. Y eso lo vimos en los versículos, capítulo 11, versículos 5 al 30. Habló acerca del verdadero descanso y del verdadero reposo. Y después se viene la problemática del sabbat, del día de descanso. Jesús reenseña a la gente. Y la última parte del ministerio de Jesús fue, se preocupó por la gente. Vimos que se preocupó por sus discípulos que tuvieron hambre. Se preocupó por esta persona que tenía seca la mano y le dio sanidad. Muy diferente a estos personajes, porque irónicamente ellos buscando ver la extrema observancia de la ley, fíjate que a ellos se les olvidó la ley en el versículo 14 y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Eso era condenable. Estaban planeando una muerte y Jesús venía de decir ¿cómo se llama? En el Sermón del Monte, que todo aquel que inclusive pecaba con el pensamiento ya había pecado, ya había cometido el acto. Pero yo os digo lo que comentamos en el devocional pasado conmigo. Una extrema observancia de una vida religiosa no es sinónimo de misericordia. Debemos de vivir la misericordia todos los días, sin importar el día. Y esta es parte del ministerio integral de Jesús. Primero, proclamó ser el Hijo de Dios, que en él había salvación. Lo vemos también al iniciar el capítulo 11, cuando Juan el Bautista pregunta que si Jesús, si él era el Mesías, pregúntenle a Jesús si él es el Mesías o ha de venir otro. Y Jesús responde conforme él responde conforme a Isaías 35, versículos 5 al 6. Los sordos escuchan, sí, los sordos escuchan, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los endemoniados son libres. Él proclama que él era el Hijo de Dios. Segundo paso, el ministerio de Jesús reenseñó o le dio sentido a la interpretación de la ley.
Lo vemos en los versículos, los últimos versículos del capítulo 11. Enseñó cuál era el verdadero descanso y el descanso era Él. Pero por último, también vimos que se preocupó por las necesidades de sus discípulos y por las necesidades de los que escuchaban su llamado. Eso es a lo que se llama el ministerio integral de Jesús. Proclamar las buenas nuevas de salvación, reenseñar o dar la correcta interpretación de la ley de los profetas y preocuparse por los demás. Y la iglesia tiene ese mismo llamado al ministerio integral de Jesús. A veces en la iglesia nos podemos centrar en una de las tres. Puede haber una iglesia que se centre en atender las necesidades, un evangelio más social, pero desatienden los otros dos, entonces no están haciendo el ministerio completo. Puede haber otros que se centran en la educación, en enseñar acerca de Jesús, pero se olvidan de practicar la misericordia y se olvidan de predicar el evangelio y se dedican a enseñar, 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 enseñar. No están haciendo la labor completa de Jesús. Y están los que predican el evangelio, pero no hay una labor de enseñanza y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Aquí puede haber una pregunta que es, ¿quién está mejor? La respuesta es no importa cuál, ninguno. Jesús no enseñó que debemos de practicar uno y olvidar los otros dos aspectos. Tenemos que predicar el evangelio, anunciar el reino de Dios a través de Jesucristo. Tenemos que enseñar acerca de la persona de Jesús y la interpretación de sus escrituras. Y tenemos que involucrarnos con la gente. Si nos olvidamos tan solo de un aspecto, no estamos haciendo la labor que Jesús nos encargó de una forma completa. Cumplamos con la labor que Jesús nos dejó de una forma completa y veamos. Muchas veces decimos, trabajar con personas es difícil porque lastiman y lastimamos, pero es ahí el mejor lugar en donde podemos mostrar misericordia. Involucrémonos con los demás. Ese es el. Oremos. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias mi Dios por tu Hijo Jesucristo que siendo no, no somos merecedores, Señor, de tu gracia, pero Él decidió, Señor, venir a morir por nuestros pecados. Mi Dios, te pido que por favor tú nos ayudes, Señor, a tener un ministerio como el que tu Hijo tuvo aquí en su etapa terrenal, mi Dios. Que podamos predicar el Evangelio, que también podamos reenseñar a la gente a tener una correcta visión acerca de ti, pero que también nos involucremos, Señor, en sus necesidades y en los que ellos necesitan. Bien dice Santiago en su epístola que si un hermano tiene hambre, no solamente es propio decirle, sáciate y ve en paz. Si tenemos la oportunidad de suplir necesidades, que lo hagamos. Te lo pido, mi amado Dios, y Señor, ayúdanos, auxílianos, Señor, a involucrarnos con personas, que nos involucremos, Señor, más en tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendice y nos estamos viendo, bueno, conmigo nos estamos viendo el lunes en el próximo devocional, pero también nos estamos viendo en la próxima, el domingo, para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Un saludo.